Vamos a conectarnos en este momento. Y buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de Ventana Virtual Cristiana Radio, a todos los que nos están escuchando en las redes sociales, también en Facebook y en YouTube. Vamos a dar inicio con el programa del día de hoy con nuestra hermanita Adela Hernández, que ya se encuentra con nosotros en Renaciendo en el Evangelio de Juan. Y bueno, pues vamos a dejar el lugar a nuestra meta que ya está aquí con nosotros. Gracias a Dios por este precioso día, en que podemos meditar en su palabra, que es vida, que da vida, que imparte vida, porque vida es relación, relación con el autor de la Biblia, relación con Dios. Esa es una persona que escucha, que habla, que quiere establecer comunicación con la humanidad que ha creado. Y la meditación en su palabra, que es la carta de amor de Dios para la humanidad, es la mejor oportunidad que permite cumplir ese propósito de Dios, hablar con nosotros, dirigirse a ustedes, hablarte a ti. Cuando enseñamos a niños, nos gusta una canción infantil que hace mucho tiempo se escuchaba aquí en la televisión en México, el famoso Chavo. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Así que hoy queremos escucharlo, tú y yo. Por eso sintonizamos en este momento. Vamos a decirle por medio de una plática, de una oración, de una corta oración, que estamos listos para saber qué quiere decirnos Él en este momento. Dios de amor. Nosotros sí queremos oírte y escucharte, atenderte y obedecerte. Gracias por el entendimiento que tú nos das cuando nos entregas tu palabra. Es tu palabra en el corazón para la gente. Gracias, Señor, por cada uno de los que van a estar oyendo, mirando, percibiendo, recibiendo, atendiendo tu voz, porque es tu voz, es tu palabra. Gracias por Ventana Virtual y por todos los medios que ahora se pueden usar para extender tu evangelio. Gracias por este momento, Dios. Amén. Continuamos con el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ahora vamos a tratar de meditar en los versículos 21 al 59. Queremos agruparlos en tres aspectos importantes. De los versículos 21 al 29, se está haciendo un recordatorio de quién es Jesús y quiénes son los judíos que en esta oportunidad escuchan. De los versículos 30 al 36, Jesús ofrece libertad del pecado. Y de los versículos 37 al 59, estaremos meditando en esa relación de Dios, de Abraham, de Jesús y los judíos. Los judíos son muy importantes en este capítulo. El versículo 21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, porque a donde yo voy vosotros no podéis venir. Recordemos que habían ido a la fiesta de los tabernáculos, todavía había mucha gente por allí. Jesús llegó a la fiesta como a la mitad de la semana y después de terminada la fiesta siguió enseñando. En sus enseñanzas el maestro ha ido de menos a más. Otra vez les dijo Jesús. Esta expresión otra vez nos lleva a pensar, mejor dicho, a recordar, ya les había dicho esto en otra u otras ocasiones. Yo me voy, ya no estaré con ustedes. En este momento para algunos de ustedes resulta molesto, les enoja escuchar estas enseñanzas, pero es necesario que sepan, los que no lo saben, que lo recuerden, los que ya lo saben. Me voy, es el ejercicio de mi voluntad. Yo he decidido que me voy. ¿Cuándo? Solo sepan que me voy. Cuando me voy, no les voy a decir. Pero cuando me vaya, me buscarán. Eso
nos pasa también a algunos de nosotros. Jesús nos busca de alguna manera, por medio de programas como este, de prédicas, folletos, conversaciones con alguien. Seguramente nos dicen lo mismo: Dios te ama, Cristo murió en la cruz por ti, Cristo quiere perdonar tu pecado, Cristo te está dando otra oportunidad. Y les dice Jesús: si en un momento guardo silencio, ustedes me van a buscar porque ya conocen mi voz. Por cierto, sigue diciendo, pero en su pecado, en vuestro pecado, van a morir. Recordemos que uno de los efectos del pecado, y quizá lo más importante, es que cuando pecamos, ese pecado nos aparta de Dios. Por eso dice, moriréis. En otras palabras, si no te deshaces del pecado, si sigues pecando, vas a tener consecuencias. Estarás separado de mí por la eternidad. Entonces, es muy importante que cuando estudiamos, meditamos, reflexionamos en la palabra, vayamos deteniéndonos, buscando estas aplicaciones a nuestra vida. Pues de lo contrario sería como mero conocimiento, conocimiento que no se edifica, ¿sí? Porque generalmente lo usamos para acusar a los demás y esa función de acusar la lleva a cabo muy bien el diablo, no es nuestra función. Así que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, nos corresponde aplicar la palabra a cada uno de nuestros corazones. Así que hoy, empezando la meditación, revisemos: ¿por qué estoy escuchando esta enseñanza? La respuesta a esta pregunta te dará la razón que tú tienes al escuchar la palabra. Y la respuesta es diferente en cada uno de los que están escuchando. Las respuestas pueden ir desde porque no tengo nada que hacer, sintonicé y encontré esta información. Otra respuesta, porque ya he escuchado otras enseñanzas y satisfacen a mi fe, me hace crecer en confianza en Dios. Otra respuesta, porque estoy seguro que la Biblia es la palabra de Dios, amo la palabra, quiero más de Dios a mi vida. Es necesario que tú encuentres también el para qué yo estoy escuchando esta enseñanza. La respuesta a esta pregunta te dará el propósito que tú tienes al escuchar la palabra. Y también la respuesta es diferente en cada uno de los que están escuchando. Dirían también, pues, para pasar el rato, para conocer, nada más, por medio de esta audición. Otra respuesta, para aprender a ser un lector reflexivo de la Biblia, para compartir posteriormente con desconocidos. El Señor Jesús sigue diciendo: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ahora el Maestro corre el velo, lo corre, para revelarles a todos los que están ahí, pero especialmente a sus discípulos: yo voy a un lugar. ¿Dónde? ¿A qué lugar? Recordemos que la respuesta a la pregunta ¿dónde? Nos va a decir, nos va a relacionar con un lugar. Pero el Señor no aclara a qué lugar específicamente va. Lo que sí les dice entre líneas es: ya no voy a estar con ustedes. Primero, porque yo me voy. ¿A dónde voy a estar? Eso no se los digo ahora porque todavía no es tiempo de decírselos. Ahora ustedes ya deben saberlo, pues tienen los escritos de los profetas. Y ahí está anticipado todo lo que haría y hará el Mesías. Pero por lo que se ve, ustedes no saben de eso, por la forma en que se comportan ante mi enseñanza. Por eso mismo, y porque Dios es una persona que se comunica con sus criaturas, ahora quiero que sepan que de seguir ustedes así, con esa forma de pensar y por lo mismo con esa forma de actuar, ustedes no pueden venir a donde yo voy a estar. Tengan cuidado, de alguna manera me conocen, quizá no totalmente, pero sí me conocen y saben que conmigo está la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza.
pero si no toman una decisión apropiada, ustedes no podrán estar a donde yo voy. Dice el versículo 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Ya desde el capítulo 7 de Juan, por allá de los versículos 34 al 36 se lee, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? Esto acababa de suceder, o sea, estas expresiones de Jesús las había dado en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Jesús dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Probablemente algunos de los que escucharon esas expresiones de Jesús el último día de la fiesta de los tabernáculos ya se habían regresado a sus hogares. Quizá algunos todavía estaban escuchando al maestro, solo que para esta oportunidad su pregunta de ellos era más maligna y más burlona, porque decían, ¿se va a matar a sí mismo? Entonces Jesús, que conoce lo que nosotros pensamos, les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Si recordamos que Jesús es Dios, Dios conoce todo, incluso lo que pensamos. Por ello, no debe extrañarnos su respuesta. Dijimos que en el versículo 22, la pregunta a los que estaban escuchando la enseñanza de Jesús que ellos se hacían, era así como más maligna, se ha de matar a sí mismo. Por eso es que Jesús les dice, ustedes son de abajo, refiriéndose a la bajeza que el ser humano está dispuesto a llevar a cabo bajo la influencia del diablo. De hecho, los judíos ya tenían planes para matar a Jesús. Por eso Jesús les tiene que recordar la procedencia de ellos. Ustedes son de abajo, de la tierra que está influenciada por el diablo. Enseguida Jesús contrasta la procedencia de ellos con su propio origen. Jesús vino de arriba, del mismo trono de Dios, porque el reino de los cielos se acercó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué diferencia? Dice el versículo 24, por eso dije que van a morir en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. La gente morirá en sus pecados si rechaza a Cristo, porque desprecian el único camino que los rescata del pecado. Es lamentable, pero muchos están tan atrapados por los valores de este mundo que quedan ciegos ante el regalo de incalculable valor que ofrece Cristo. Aquí la pregunta es, ¿hacia dónde miro yo? ¿Hacia dónde mira usted? ¿Hacia dónde estás mirando tú? No concentremos nuestra atención en los valores de este mundo, perdiendo así lo que es de más valor, la vida eterna con Dios. Si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Definitivamente, para entrar en una relación con Dios es necesario tomar decisiones. Y la primera decisión es creer o no creer. ¿Qué creer? En el Antiguo Testamento encontramos algunos aspectos importantes. Dice el Deuteronomio 32-39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. El profeta Isaías nos da muchas explicaciones interesantes. Dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El versículo 13 de ese mismo capítulo 43 de Isaías dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo,
¿quién lo estorbará? Y en el capítulo 46, versículo 4 de Isaías dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Y en el versículo 12 del capítulo 48 de Isaías dice, le habla Dios a su pueblo, óyeme Jacob, y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Aquí Dios dijo a su pueblo, 800 años antes de que naciera Jesucristo, que Dios y también Jesús, porque los dos son uno solo, tienen existencia desde siempre. Dios es soberano, Dios es autosuficiente, entre, entre muchas otras características. Ellos sabían muy bien lo que él quería decir cuando expresaba yo soy. Pero él no quería decirles claramente, darles a ellos los elementos para una acusación para los cuales estaba vigilando. O sea, el pueblo de Dios ya estaba influenciado por Satanás y estaban buscando la oportunidad de acusarle. Entonces el Señor sí les decía la verdad, pero para muchos era una verdad encubierta. Dice el versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les dije, les he dicho. Si somos observadores, los judíos que rodearon a Jesús en esta ocasión no eran del común del pueblo. Eran personas malintencionadas. Lo que buscaban era acusarlo, porque querían matarlo. Sabiendo Jesús las intenciones del corazón de esas personas, les contesta de la misma manera, como que les dice, ya les he explicado quién soy, ya les he demostrado quién soy, ya les he confirmado quién soy. Y eso lo hemos hecho mi padre y yo, y lo hemos hecho desde el principio. No se los voy a repetir a ustedes porque ya lo saben, porque ya lo deben saber. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo, dice el versículo 26. Ustedes buscan de acusarme, están juzgándome y eso a ustedes no les corresponde porque mi Padre, Dios, no le ha dado a ustedes ese derecho. Al contrario, yo soy el que ha de descubrir lo que hay en sus corazones. Y tengo todo el derecho y la autorización de Dios, mi Padre, para juzgar el proceder de ustedes. No obstante, mi Padre, Dios, es verdad, es verdadero. Y en este momento venimos a ustedes con un mensaje diferente. Aún no es el tiempo de juzgar. Cuando ese tiempo se cumpla, ejerceré mis funciones de juez. Hoy estoy aquí con un mensaje de amor, de compasión, de bendición para ustedes. Ese es el mensaje que yo escuché de parte de mi Padre para ustedes. Por eso hablo a los que no quieren saber de mí ni mi Padre, aunque les moleste. Dice el versículo 27, pero no entendieron que les hablaba de su padre. Estaban tan ofuscados los hombres que se presentaron a la clase con Jesús, el maestro, en ese día y esa hora, porque ciertamente al ser de este mundo, que estaban bajo las tinieblas de Satanás, difícilmente entenderán el gran poder y el gran amor de Dios. Aquí hay algo que estamos viendo. No entienden ellos, no lo van a aceptar, pero Jesús se los está diciendo. Jesús quiere que ellos lo escuchen otra vez. Les dijo, otra vez les dijo Jesús. Así dice la Escritura. Dice el versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así porque el que me envió conmigo está.
No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Quiere decir, a ustedes que están enojándose por lo que yo les digo, que me miran mal en esta presentación pública, parece que me quedo solo y sin apoyo, pero tengo una simpatía y un apoyo que trasciende todo aplauso humano. Vine acá para hacer la voluntad de mi Padre y al hacerla no he dejado de agradarle. Por lo tanto, Él siempre está a mi lado con su mirada de aprobación, sus palabras de aliento y su brazo que me apoya. Tengamos confianza en Dios. Si Dios a ti te está dando una instrucción para que tú hagas algo específico, aunque a los demás no les guste, si te manda que hables su palabra a alguien que se muestra reacio, que se muestra grosero, que se muestra indiferente, que se muestra incrédulo, pero Dios quiere que le hables, háblale, háblale, porque es la voluntad de Dios para ti y para Él. Es la oportunidad de Dios para ti y para Él. A veces pensamos y nos cansamos y decimos siempre le hablo y no me hace caso, han pasado los años y sigue igual, es muy necio, es muy necia, ya no voy a hablarle, no tomes tus decisiones. Dile al Señor, Señor, ¿debo ir? ¿Tú quieres que yo vaya? Es importante que yo lo haga, con mucho gusto lo haré. Aunque todas las veces me rechace, yo lo voy a hacer. Cuando tú me digas que ya no vaya, ya no iré. Pero mientras que tú no me digas, yo iré. Porque tú lo amas, porque tú la amas, porque tú los amas. Dice la Biblia, fijémonos en el versículo 30, que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Llenó Jesús de su sentido de dulce apoyo en la presencia de su Padre a la gente. Entre la rabia y el desprecio de los gobernantes, resplandecía de su semblante una divina benignidad, irradiaba las palabras que caían de su boca y ganaba a muchos sinceros, a muchos sencillos de sus oyentes. No todos, pero muchos sí creían. No todos, pero muchos sí van a creer. Estos mismos esfuerzos que ahora Ventana Virtual realiza junto con otras, junto con otras plataformas que están trabajando así. Cualquiera puede decir, pues si le hablas al aire, no te hacen caso. Van a sintonizar y van a escuchar 5 minutos y después van a cambiar a otra estación, a otro canal. Pero no importa. Dios quiere que lo hagamos y lo hacemos con mucho gusto, porque muchos van a creer. Es más, tú que te habías mostrado reacio y que te habías mostrado así con resistencia, está siendo tocado por el Señor. Ahí en los secretos de tu corazón, el Espíritu Santo está haciendo algo. Porque Jesús lo que ofrece siempre es valioso. Y Jesús ofrece libertad, absoluta libertad. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esto es maravilloso. Cuando Jesús el Maestro enseña la palabra, siempre va a despertar el interés y la fe de los oyentes que son humildes, y por ello pueden creer a los dichos del Maestro. Pues en medio de la incredulidad de los fariseos, de los miembros del Sanedrín, de los judíos malintencionados, ya lo registra el versículo 30, muchos creyeron en él. Es a ellos, a los que habían creído en él, a los que ahora se dirige. Si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Lo podemos analizar desde varios ángulos. En primer lugar, tenemos una condición. Si ustedes, sí, debe quedar claro que qué condición es. Esa condición es permanecen. No solo es creer, ya habían creído, pero ahora necesitan permanecer. Se necesita permanecer en la doctrina, en la enseñanza, vivir lo que dice esa enseñanza. No cualquiera puede ser discípulo, ni siquiera los que creyeron.
porque muchos ya habían creído, pero ahora el Señor voltea y les dice, si ustedes permanecen, esto es bien importante, porque muchos de nosotros por la emoción, por el toque de Dios, por la oportunidad que Dios nos da, decimos, sí, Dios, sí, 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 qué bueno, sí, contentos, sí, felices, bailamos, brincamos, festejamos, y eso no está mal, correcto, pero ahora lo que falta es permanecer. Por nuestra cultura, los latinos nos llevamos mucho por las emociones y de repente en esa emoción decimos, ay, estoy cansado, ay, ya no tengo tiempo. No, es demasiado, es que es mucho, es que es una hora, es que son 30 minutos, es que yo voy a hacer otra cosa. Tienes que permanecer, tienes que permanecer, porque mira, la reflexión incluye la respuesta no solicitada, que es, ¿y si no permanecen? La respuesta no solicitada es, cuál es esa respuesta? Y si no permanecen, ¿en qué? En la doctrina. Porque entonces el maestro tiene todo incluido. Hay una condición y presenta el resultado. Según la respuesta que se dé, si sí, pasa esto. Si no, pasa esto. Si vivo conforme al modelo que Jesús me enseña, seré su discípulo, su aprendiz de verdad. Si no vivo conforme al modelo que Jesús me enseña, no seré su discípulo. Simplemente el maestro no me reconoce como parte de su grupo. No estoy inscrito, no estoy inscrito en el grupo de ese maestro. Recuerden que en ese tiempo los maestros escogían a sus alumnos. Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Desde ese mismo momento, el maestro con su actitud dice, a partir de este instante vamos a seguir trabajando, vamos a resolver muchas prácticas con los que humildemente me han aceptado, han creído a mis enseñanzas, se han integrado al equipo, porque cuando ustedes tengan una relación íntima conmigo, para Jesús y la Biblia conocer significa eso, una relación íntima, tan íntima como la relación sexual del matrimonio. Conoceréis. Si permaneces y te mantienes en una relación así íntima con Dios, vas a ser discípulo. Y al conocer la verdad te hará libre. Jesús es verdad. Jesús te hará libre. Nos liberta de las relaciones, de las consecuencias del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Jesús no nos da libertad de hacer lo que queramos, porque eso se llama libertinaje, sino libertad para seguir a Dios. Al procurar servir a Dios, la verdad perfecta de Jesús nos liberta para que seamos todo lo que Dios quiso que fuese. Así que tener una relación íntima con Jesús, Jesús mismo dice, yo soy la verdad. Quiso decir, cuando me conozcan íntimamente, yo les voy a libertar. Van a descubrir y disfrutar la libertad que existe en mi nombre. Aquí es necesario detenernos, porque como en aquella ocasión, cuando Jesús está dando esta enseñanza, para algunos es difícil entender la libertad de que habla el maestro. Existe un alto grado de probabilidad que algunos de los que están escuchando piensen, ¿puede ser cierto esto que dice la Biblia? La clave aquí está en conoceréis. No es conocimiento mental, filosófico, teológico, ni siquiera bíblico. Es que al leer la Biblia, al creer lo que la Biblia dice, al creer que eso es verdad, que eso es verdadero, podremos estar unidos a Jesucristo. Tanto, tanto, tan unidos como que pensaremos como Él piensa, soñaremos como Él sueña, descansaremos en sus promesas. Por lo mismo, Dios cumplirá su palabra en nosotros y nosotros disfrutaremos de esa comunión, de esa vida de Dios en nuestras propias vidas, en nuestra personalidad, en nuestras rutinas y sí, estaremos disfrutando la verdad y por lo mismo la libertad que será en Cristo Jesús.
En el versículo 33, estas personas, fíjense lo que le dicen. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. ¿Quiénes dijeron esto? Esto vino probablemente de personas que estaban ahí con ellos en la misma parte entre la multitud, pero tenían un espíritu muy diferente. El amor propio de la nación judía, aún después de que ellos habían sido humillados por siglos, es el rasgo más prominente de su carácter. Hablar de libertad a nosotros, por favor, ¿cuándo y a quién hemos servido? Esto es jactancioso. Esta jactancia suena casi ridícula de parte de esta nación. ¿Se habían olvidado de su esclavitud larga y amarga en Egipto? ¿Se habían olvidado de su triste cautiverio en Babilonia? ¿De que en ese momento ellos mismos estaban bajo el yugo romano? Todo aquel que hace pecado, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que vive cometiéndolo. Ese es siervo del pecado, es esclavo del pecado. Pues no se trata del servicio libre, sino de quien está en la esclavitud. La gran verdad aquí expresada no fue desconocida a los moralistas paganos, pero se refería solo al vicio, porque ellos eran totalmente extraños a lo que en la religión revelada se llama pecado. Hasta hoy, personas que son descendientes de cristianos piadosos se han visto envueltos en el pecado, como lujuria, mentira, robo, adulterio. Esa clase que se conoce como pecados ocultos o que se pueden ocultar al ojo humano, aunque no a la vista de Dios, y que terminan siendo esclavos del pecado cuando pueden ser libres en el nombre de Jesús. De cierto, dice el Señor. Cuando en la Biblia encuentres una palabra que se repite, no es una exageración. No se equivocaron y la repitieron 2 veces. No, no, no. Lo que Dios quiere es puntualizar. Esto es segurísimo. Esto es segurísimo. Todo aquel que hace pecado se va a convertir en esclavo de ese pecado. A lo mejor un día tú dijiste una mentira para ver qué pasaba, te dio diversión, te estabas riendo, disfrutando, cómo se estaban discutiendo por algo que tú inventaste. Qué divertido. Una mentirita para juguetear. Pero cuando pasan los días, cuando tú empiezas con ese pecado y pasan los días, después no puedes dejar de mentir. Y así los vicios, así el alcohol, así el cigarro, así la droga, así la fornicación, eso te ata, eso te ata. Más de uno de los que me están escuchando lo saben y saben que no estoy diciendo mentiras. Pero algunos otros son muy niños, son adolescentes y piensan que yo no estoy diciendo la verdad. Pero el pecado ata, el pecado te esclaviza. Deshazte del pecado. El Espíritu Santo está ahí contigo y te hace saber qué cosas piensas, qué cosas haces, qué cosas necesitas, qué cosas aspiras que te van a provocar esclavitud. Y te lo advierte. Si te lo advierte, el Espíritu Santo te va a decir, cuidado, 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 por ahí no. Ese no es, así no debes hacer. Eres tú responsable de ese murmullo, porque el Espíritu Santo es humilde, el Espíritu Santo es precioso. Nunca te va a obligar, nunca te va a gritar, te lo va a decir suavemente, porque Dios es amor, porque Dios es bueno. Y tampoco no te puede obligar, porque Dios es respetuoso de sus leyes y respeta tu voluntad. Dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Cuando el Señor Jesús está diciendo esto, seguramente está haciendo eco, está recordando aquella situación que vivió Abraham cuando después de varios años que Dios le había ofrecido
un hijo, le había prometido un hijo a Abraham. Y Sara no podía tener hijos porque era estéril. Sara era la esposa legítima de Abraham. Según las costumbres de ese tiempo, en esa tierra donde ellos vivían, los hombres podían tener muchas esposas. Y si alguna esposa de uno de esos hombres patriarcas o jefes en la tribu no podía procrear, era legítimo que la señora de la casa, por decirlo así, sugiriera a una esclava para que ese señor, ese patriarca, tuviera hijos, procreara hijos con la esclava. Y así el hijo de la esclava era, era del jefe, era el hijo respetado. Y Abraham, animado por Sara, tuvo un hijo. Pero al tiempo de Dios, Dios cumplió su promesa. Y Sara tuvo un hijo, ya anciana, tuvo un hijo. Y entonces estaban juntos. Y el niño mayor maltrataba al niño menor. Y entonces leemos en el versículo 10 del capítulo 21 de Génesis, cómo Dios le da una instrucción precisa a Abraham y le dice, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Esa expresión a la que el Señor Jesús se refiere cuando en el versículo 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ya lo sabían ellos. Si conocían la escritura, si eran judíos que conocían la ley de Dios porque iban a la sinagoga para que oyeran la lectura de la Biblia, debían conocer este pasaje. Y es que dice, o todos lo sabemos, el pecado busca la manera de esclavizarnos, de controlarnos, de dominarnos y de dictar nuestros actos. Ya lo que hacemos ya no es porque nosotros lo decidamos, sino el pecado nos hemos atado y después ya no nos podemos desatar. Jesús puede liberarnos de esa esclavitud que nos impide ser la persona que Dios tuvo en mente al crearnos, porque Dios nos diseña, Dios tiene un diseño específico para nosotros. Muchas veces no podemos vivir ese sueño de Dios, pues porque nosotros tomamos decisiones equivocadas. Oye bien esto, si el pecado te limita, si el pecado te domina, si el pecado te ha esclavizado, Jesús puede destruir el poder que el pecado tiene sobre tu vida. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Así que si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Si el Hijo te liberta, aquí vamos a remarcar, vamos a puntualizar que una persona puede creer en Jesús, pero no vivir en libertad, porque se necesita conocer a Jesús, tener una relación íntima con Él, y es entonces, solo entonces, cuando podrán disfrutar la libertad que Cristo ofrece. Ahora te explicas por qué seguramente conoces a cristianos, entre comillas, que siguen cometiendo ilícitos. ¿Por qué? Porque están esclavizados al pecado. El pecado no se va a enseñorear más de nosotros porque estamos bajo la gracia, pero si nosotros no intimidamos con Dios, si nosotros no nos unimos a Jesucristo, si nosotros no dejamos que su palabra llene nuestra vida, que su Espíritu Santo nos santifique, pues no vamos a poder ser verdaderamente libres. ¿Tú has creído en Jesús? Eres hijo de Dios. ¿Tú tienes una comunión real y eficaz con Jesucristo? ¿Disfrutas? ¿Disfrutas la libertad en Cristo? Yo creo que sería bueno que propongamos una modificación a la rutina de nuestra vida, a la rutina de mi vida y de la tuya. Es urgente. Si quieres ser verdaderamente libre, propongo, sugiero, solicito que a partir de mañana
tú tengas tiempo para leer la escritura, para leer la Biblia, para orar, para platicar con Dios, hasta que lo conozcas. Y por ello puedas disfrutar esa libertad que solo Jesucristo puede dar. Sí, sí, sí. No te digo no oigas esta enseñanza, no te digo no escuches prédicas de otras personas, de otros hermanos nuestros que nos quieren enseñar. Eso hazlo. Pero, pero te digo una cosa, tú debes tener una relación personalísima con Dios. Y eso lo vas a conseguir solo cuando tú leas, tú con tus ojitos, leas la palabra de Dios. O con tus oídos escuches la palabra de Dios. ¿Hay buenos expositores de la Biblia? Sí. ¿Hay buenos predicadores? Sí. ¿Hay buenos conferencistas? Sí. ¿Hay buenos libros? ¿Hay buenos escritores? Sí. Pero la Biblia es insustituible. No puedes cambiar la Biblia, que digas, pues yo escuché una prédica. Escuché el devocional de mi hermano fulano. Oí la enseñanza de la hermana de él. No, 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 no. Tú con Dios, tú con Dios y su palabra. Ahí vas a conocer al Señor. Ahí te vas a enamorar del Señor. Ahí vas a tener una intimidad con tu Señor. Y es entonces cuando tú de verdad vas a disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Aprovecha esa libertad, aprovecha. Aprovechala si ya la tienes. Y si no la conoces, intimida con Dios. Busca de Dios. Y en el último grupo de versículos, desde el 37 al 59, en donde dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Mm? Jesús nunca va a decir mentiras. Los judíos que estaban ahí sí eran descendientes de Abraham. Estaban esclavizados por el diablo, pero ellos tenían una raíz de fe, una raíz de autoridad. Ellos tenían la oportunidad de ser buscados por Dios porque ellos son el pueblo de Dios. Escribiéndole Pablo a los romanos, dice que ellos son la real oliva. Sé que sois descendientes de Abraham. Jesús siempre va a decir la verdad porque él mismo encarna la verdad. Así que afirma que los judíos son descendientes de Abraham, el padre de la fe judía, el hombre al que Dios le dio instrucciones precisas en el pasado, diciéndole, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré y voy a hacer de ti una nación grande. Jesús les dice, ese Abraham, el hombre obediente a mi voz, de él descienden ustedes. Solo que ustedes quieren matarme. Quieren matarme a mí porque mis enseñanzas no concuerdan con lo que ustedes ahora creen. Porque aunque su antepasado es Abraham, ustedes decidieron pertenecer a otro padre. Dice el versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Aquí les dice Jesús, Dios es mi Padre. Yo estoy muy cerca de Él, por eso lo conozco. Y lo que he visto que Él hace es lo que hablo. De la misma manera, ustedes decidieron que otro, no mi Padre, fuera el Padre de ustedes. Cambiaron de papá, fue su decisión. Y entonces, lo que han oído estando cerca de ese Padre, lo que les ha enseñado, eso es lo que hacen. Quieren matarme. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. La simple pertenencia material al linaje de Abraham eh, los hacía sentirse como una raza superior. Y miraban con desdén a los otros pueblos. Los calificaban de gentiles, incrédulos. Eran inferiores. Ellos eran la alta realeza. Se volvieron orgullosos los judíos. Ya Juan Bautista les había dicho, no crean que porque Abraham es su padre, ustedes son muy importantes. Ya se los había dicho Juan Bautista. Y aquí nos detenemos un poquito. Esto también nos ha pasado a los cristianos de hoy en día. Algunos somos cristianos de cuarta generación. Nuestros
bisabuelos creyeron, nuestros abuelos creyeron, nuestros padres creyeron y nosotros creemos. Y según nosotros, pues los incrédulos. Nos sentimos tan orgullosos de ser cristianos de muchos años. Nos sentimos tan orgullosos de que nuestros padres hayan donado el terreno para la construcción del templo, hayan equipado a la iglesia, hayan pagado los gastos de un misionero. Por eso no es suficiente. Dice el Señor Jesús, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Esta afirmación de Jesús provocó la reacción de los judíos. Ellos estaban segurísimos, no solo que descendían de Abraham, sino que Dios mismo era su padre. Jesús aquí hace distinción entre los hijos de la carne y los hijos legítimos. Los líderes religiosos descendían del patriarca Abraham, fundador de la nación judía, y por lo tanto afirmaban ser hijos de Dios. Pero sus acciones demostraban que eran verdaderos hijos de Satanás, porque vivían bajo la dirección de este. Los verdaderos hijos de Abraham, los fieles seguidores de Dios, no se comportaban como ellos lo hacían, ni el hecho de que sea miembro de una iglesia, ni sus relaciones familiares lo hacen un verdadero hijo de Dios, ni el apellido. Su verdadero padre es al que imita y obedece. Cuidado, cuidado, cuidado. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me dio. Si ustedes tuvieran algo de la imagen moral, como los hijos llevan la semejanza de sus padres, humana y naturalmente hablando, ustedes me amarían a mí, porque yo soy hijo de Dios, yo vengo de mi Padre. Pero lo que yo les digo, como yo me expreso, ustedes no lo entienden, no me comprenden, no comprenden la verdad que mi lenguaje comunica. Él acababa de decirles que sabía que eran la simiente de Abraham, eso es, según la carne, mas hijos de su fe y santidad no lo eran, sino lo contrario. Dice, no hizo esto Abraham. Al hacer así, ellos obraban en oposición directa. Y cuando dicen, no, nosotros tenemos a Dios por Padre, el Señor Jesús dice, no, eso no es cierto. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Los líderes religiosos no eran capaces de entender, porque no querían escuchar. Satanás utilizó su obstinación, su orgullo y sus prejuicios para impedirles que creyeran en Jesús. Los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos la gran bendición de tener a Dios como nuestro Padre. Y es urgente que nos relacionemos con nuestro Padre para poder entender el lenguaje de Jesús. De lo contrario, puede sucedernos lo que le pasó a los judíos con los que Jesús estaba hablando en ese momento, que siendo hijos de Dios, no entendamos su lenguaje porque el pecado obstruya, estorbe nuestra relación. Y ya el Señor Jesús ahora sí les habla directamente y les dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuidado, cuidado, cuidado. Muchos de nosotros, los cristianos, tenemos así como por deporte decir mentira. Usted va con las autoridades de la iglesia y son mentirosos. Usted va con los niños de la iglesia y son mentirosos. Usted habla con los jóvenes de la iglesia y dicen mentiras. La mentira es un pecado favorito de los cristianos, pero cuando nosotros decimos mentiras, nos cambiamos de papá. Es lo que dijo Jesús. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad,
no me creen. Porque no hay relación entre la luz y las tinieblas. Porque no se puede unir la verdad con la mentira. Cuando nosotros empezamos a hablar mentiras, hacer mentiras, simular actitudes, simular vida cristiana, y cuando realmente no estamos en buena relación con Dios y no vivimos en santidad, hemos perdido el rumbo. Estamos en otro lado. En todo menos en lo que debemos estar. Y Jesús se levanta con autoridad y dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Porque, pues si digo la verdad, porque ustedes no me creen. Nadie podía acusar a Jesús de pecado alguno. La gente que lo odiaba y deseaba verlo muerto, escudriñó su comportamiento, pero no pudo hallar nada malo. Por su vida libre de pecado, Jesús probó que era Dios encarnado. Él es el único ejemplo perfecto que podemos seguir. Aquí quiero que veamos algo. El Señor Jesús no tenía pecado. El Señor Jesús hablaba verdad. Pero el Señor Jesús no podía aceptar la mentira. O sea, ante la mentira, ante el pecado, ante el diablo, nosotros debemos tener carácter y en el nombre de Jesús decir la palabra. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esta es una obra del diablo y yo no la acepto. Dice el Señor en el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen vosotros, porque ustedes no son de Dios. Y porque yo digo la verdad, no me creen. O es una cosa o es la otra. Entonces los judíos respondieron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús les dice: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonráis. Recuerden que para los judíos los samaritanos era un pueblo gentil que ellos despreciaban. Y decirle a Jesús samaritano era decirle a Jesús prácticamente una grosería, era desecharlo, era decirle: tú no importas, era decirle: no tienes nada que hablar con nosotros porque nosotros somos judíos. Yo no tengo demonio, dijo el Señor Jesús. Honro a mi Padre y ustedes a mí me deshonran cuando me tratan de esa manera. Y conste, ellos ya conocían el Antiguo Testamento. Dice la Biblia: Dios honra a los que le honran. Y si ellos estaban ofendiendo a Jesús, estaban deshonrando a Dios. Dice el Señor Jesús: yo no tengo demonio, honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es lo contrario, es lo contrario. Si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos su palabra, si la memorizamos, si la leemos, si la escudriñamos, si la estudiamos, esa palabra va a transformarnos a nosotros, se va a encarnar en nosotros y nosotros vamos a ser honrados por Dios. Dice el Señor Jesús: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto, otra vez se repite. De verdad, esto es serio, esto es ciertísimo. Si tú obedeces mi palabra, por eso tienes que conocerme, por eso tenemos que ser uno solo, por eso tú y yo debemos ser igualitos, dice el Señor Jesús. No va a haber diferencia entre tú y yo. Cuando tú camines por la calle, tú te vas a conducir como yo me conduje cuando estuve en la tierra. Y cuando eso sea, nunca vas a estar separado de mi Padre. Nunca vas a estar separado de mí. No vas a poder hacerlo porque vas a ser uno conmigo. Pero miren cómo le contestan los judíos. Ahora conocemos que tienes. ¿Cómo? Para ellos eso que Jesús les estaba diciendo que era la verdad, para ellos no era más que mentira. Respondió Jesús: y yo me glorifico a mí misma, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es vuestro Padre. Pero ustedes no le conocen, yo sí le conozco. Y si dijere que no le conozco, entonces sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se gozó
de que había de venir mi día y lo vio y se gozó, porque Abraham sí conoció al Padre, Abraham sí lo conoce, el hombre que ustedes dicen que es su padre, ese conoció, me vio, me conoció y está gozoso porque yo ya estoy aquí en la tierra. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Hoy esta es una verdad tremenda que el Señor les dice. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez la expresión, yo soy, el eterno, el que vive, el que es para siempre. Pero entonces ya no se aguantaron. Tomaron piedras y quisieron apedrearlo, pero el Señor se fue de sus manos porque todavía no había llegado su hora. Maravilloso el Señor. Maravilloso el Señor. Jesús en nosotros. Es lo que nos importa. Si a veces el Señor tiene que contrastar, si en ocasiones el Señor tiene que confrontar, es para que nosotros queramos voltear, mirarlo a Él y decirle, Señor, nosotros queremos ser de tu linaje, nosotros queremos ser de los que obedecen tu palabra, nosotros queremos anotarnos o que tú nos anotes en la lista de tus discípulos, porque ellos son los que van a permanecer contigo para siempre. Yo quiero ser su discípulo. ¿Tú también? La próxima semana seguimos meditando. Ahora en el capítulo 9 de Juan. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita. Dios me la bendiga. Gracias por compartir esta enseñanza el día de hoy con nosotros. Así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, si así el Señor nos lo permite. Exactamente. Bendiciones. Claro que sí. Y bueno, mis hermanos, así llegamos al final de este tiempo de enseñanza con nuestra hermanita Adela Hernández, quien nos compartió la palabra del Señor a través de renaciendo en el Evangelio de Juan. Claro que sí. Y bueno, mis hermanos, les invitamos a que sigan escuchando Ventana Virtual Cristiana Radio. No se despeguen de nosotros porque todavía seguimos aquí bendiciendo sus vidas.